El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. El Evangelio de hoy de San Marcos nos habla de la multiplicación de los panes. Hay un poco de variación entre San Marcos y San Mateo, pero hoy nos basamos en lo que dice San Marcos, que es lo que quiere subrayar con este milagro de la multiplicación de los panes. Dice primero que mucha gente lo seguía. ¿Para qué lo seguían? ¿Por qué lo buscaban? Para oír su palabra. Su palabra era alimento para la vida de aquellas personas. Por eso, en una inmensa multitud, San Marcos dice que eran 4,000 personas. 4,000 personas es una buena cantidad. No dice si eran 4,000 hombres y el resto mujeres o niños. No nos da ese dato. Que hayan sido 4,000, pues es mucha gente. Y por escuchar su palabra, se olvidaron de comer. Salieron de su casa para ir a escuchar al maestro, no llevaron nada para poder subsistir y nuestro Señor tuvo compasión de ellos. Lo primero que afirma San Marcos es que el Señor les dice a sus discípulos: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos, no tienen su casa aquí cerca. En aquel tiempo, pues recordemos, en la sociedad judía, pues no es que hubiera tiendas en todos lados. La gente comía de lo que preparaba en su casa. No es pues como ahora, pues no hay que comer, pues ve a la tienda. En todos lados, aún en los pueblos más pequeños, hay donde comprar algo. No, algunos han venido de lejos, no tienen sus casas. ¿Qué van a comer? Se van a desmayar. Me da lástima esta gente. Nuestro Señor tiene compasión de los que tienen hambre. Piensa no solo en el alma de aquellas personas a las que ha alimentado con su palabra, piensa también en el cuerpo. Para el Señor somos importantes los seres completos, alma y cuerpo. Quiere que tengamos que comer, quiere que tengamos descanso, quiere que llevemos una vida digna. A nuestro Señor le importamos. Se compadece de ellos. Y luego viene un diálogo con sus discípulos. ¿Dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Así como: Señor, pues no seas iluso, no hay dónde comprar, además son muchos. ¿Dónde vamos a comprar pan? Él les preguntó para tantearlos: ¿cuántos panes tienen? 7. 7 panes, pues alcanzaría para 7 personas, yo creo, un pan por persona. Y eran 4,000, según da el dato San Marcos. O sea,
Aparentemente no había nada que hacer con esos 7. Nuestro Señor, que ya sabía lo que iba a hacer, dice, mandó a la gente que se sentara en el suelo. Era un lugar donde había hierba. Allí siéntense. Por eso pudieron calcular. He leído comentarios sobre este pasaje. ¿Por qué los contaron? 1, 2, 3, 4,000. No, es que se podían más o menos calcular por las parcelas. Era un lugar donde había parcelas y caben tantos en cada parcela. Por eso se calcula cuántos eran. El Evangelio no va a mentir, pero no es que los hayan contado a todos, sino se veían los terrenos llenos de personas sentados en el pasto. Pronunció, primero, tomó los 7 panes. A ver si le suena este lenguaje, estos verbos. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Exactamente los verbos que se usan para la celebración eucarística. En la última cena, dice el Evangelio, nuestro Señor tomó pan, lo partió, dio gracias y se los dio a sus discípulos. Exactamente igual. ¿Qué significa esto? Que es un adelanto de lo que será la Eucaristía. Nuestro Señor todavía no instituye este sacramento. Ellos ni se dieron cuenta, pero nuestro Señor quería decir, miren, yo tengo poder para multiplicar mi presencia, así como multiplico los panes y los pescados, yo tengo poder, autoridad, quiero que mi cuerpo y mi sangre se multipliquen. Está adelantando lo que será luego la Eucaristía, alimento para nuestra vida. Nuestro Señor no quiere que nos desmayemos por el camino. En el camino de la vida, quienes no se alimentan con Él, pues se desmayan, fracasan, no pueden vivir en su presencia y en su gracia. Él nos quiso dejar el alimento, se preocupa de nosotros. ¿Qué más dice el Evangelio? Se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Otro detalle, ¿quién nos distribuye la Eucaristía? Los discípulos de Jesús, los obispos, los sacerdotes. Así lo quiso Él. Ayer se corrió mucho por las redes sociales, en la catoliquísima Guadalajara, un sacrilegio terrible. Se robaron una custodia con el Santísimo Sacramento y pedían reparación. Incluso hubo una hora concreta, iban a llamar en esa parroquia como para misa, para hacer una hora de reparación. Aquí, en esta ciudad, donde creemos desde hace muchos años, donde hemos tenido mártires y muchos santos que han vivido antes de nosotros, que creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Pero estos más interesados por lo material se llevan una custodia pensando que la van a vender, sin importarles, sin entender, sin creer que iba al Señor. Pero qué bueno la reacción de muchos católicos, de pedir perdón a Dios. Están de rodillas. Yo creo que hasta pasaron la noche en adoración muchos por el dolor de ver un sacrilegio tan terrible. Lo peor que podemos hacer, faltar al respeto a nuestro Señor. Y no hallaban la Eucaristía. Lo que querían era rescatar al Señor, que se lleven la custodia. Ya Dios se encargará de restituirnos, por más cara que sea una custodia. Pero el pecado de faltar al respeto al Señor, solo con mucha oración, mucho sacrificio, mucho desagravio, mucha reparación. A propósito, el Señor se quiso quedar para alimentarnos, no para que lo ofendiéramos más. Y algunos, en lugar de recibirlo y amarlo y adorarlo, pues lo ofenden. No correspondemos a ese don. Nuestro Señor quiere alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Nosotros tendríamos que abrir el corazón, disponernos para recibirlo. Él quiere que vayamos unidos a Él, alimentándonos con Él. ¿Quién lo distribuye? Sus discípulos. También ahora nuestro Señor se pone en manos de nosotros, los ministros de la Eucaristía, ordinarios y extraordinarios. También hay ministros extraordinarios que distribuyen la Eucaristía.
Así el Evangelio de San Marcos nos dice, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Un milagro abundante. Todavía sobraron 7 canastos. Nuestro Señor cuando da a manos llenas. Cuando se nos dio en la Eucaristía, se nos dio en abundancia. Es Dios. Y al que lo recibe con amor y con fe, lo bendice abundantemente, hasta sobra de la gracia que Él nos da. Y luego nos da el dato San Marcos, eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Andaba buscando a quién ayudar, a quién amar, a quién servir. Hace la multiplicación, los alimenta y luego se va a otro sitio. Nuestro Señor que trabaja en favor de los hombres, que sirve sin descanso a todos. Dalmanuta creo que es una región de paganos, para allá se va, en un extremo del país. Es decir, a todos, Él no tiene acepción de personas. Ya ustedes han recibido mi palabra, mi alimento milagroso, ahora voy a buscar a otros. No nos cansemos de servir a Dios, de amarlo todos los días de nuestra vida. Así nos enseñó Jesús. Que la Santísima Virgen en este sábado interceda por nosotros y nos haga, pues, amar a Jesús, nos haga alimentarnos con Él, nos acerque mucho a su Hijo. Que así sea. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.